Bienvenidos un día más a los estudios del libro de Marcos. Estamos hoy terminando el capítulo 12. Hoy, en medio de todo lo que estamos viviendo en esta pandemia, el 2020 nos ha traído muchas sorpresas. Y una de las sorpresas desde el mundo, diríamos, evangélico o religioso, es que se han visto descubiertos muchos de aquellos falsos apóstoles, falsos profetas que salían en los canales de televisión, y algunos tienen videos que están dándose mucha controversia al querer hacer que el virus desaparezca. Han decretado la muerte del COVID-19, ellos lo han detenido, ellos lo han hecho polvo, ellos con su palabra han declarado y decretado que no va más. Les han dicho a muchos cristianos que el virus no va a llegar a su casa. Todo eso ha quedado ahora en nada. Aquellos que simplemente tienen razonamiento, lógica, inteligencia, se han dado cuenta que ellos son falsos apóstoles y profetas. Jesús lo dijo hace mucho tiempo. Esto se llama el pseudoevangelio de fe y prosperidad, que ha entrado a la iglesia evangélica y ha distorsionado y tergiversado varios principios que la palabra de Dios nos muestra. Y uno de ellos es que para este pseudoevangelio de fe y prosperidad, el pastor es el que debe ser un rey. O sea, el siervo debe de ser un rey. Y como es el hijo del rey, supuestamente en esta lógica, el pastor debe de vivir en el lugar más caro de su ciudad, de mucho dinero. Debe manejar el mejor auto, y algunos en varios países se han comprado jets, o sea, aviones personales para poder hacer, entre comillas, su ministerio. Algunos van en limusinas. No tengo nada, hermanos, de viajar, no veo nada de malo viajar en avión o tomar un vuelo o tener un auto. Lo que yo les estoy diciendo es que ellos engañan a las personas, a los feligreses, y les prometen que van a salir de la pobreza y la enfermedad, o van a salir de la miseria si dan su dinero, y ellos tienen ese estilo de vida más acomodada que otros. Y esto es la promesa, que si los feligreses, los hermanos, dan a ellos, que son buena tierra, y ellos viven de una forma como un rey, entonces los feligreses van a ser bendecidos. Eso no es el evangelio. Y hoy vamos a hablar sobre los siervos orgullosos y una viuda humilde. Vamos a orar y continuamos. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra versículo por versículo y capítulo por capítulo. Y cada vez que nos reunimos, tú traes el tema, porque lo estudiamos de forma sistemática, de forma congruente, Señor. Y hoy pedimos que nos hables a través de estos versículos. Usa mi vida para compartir de tu palabra, Señor. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. El capítulo 12 de Marcos está en la última semana de Jesús. Estamos, por ejemplo, por el día martes. Ya es la semana de la Pascua. Ya la algarabía entró a la ciudad. Hemos visto este proceso. Jesús entra el domingo de Ramos, un domingo como hoy, ¿no? Entra y la gente aplaude, dice, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre de Jesús. La gente se alegra y proclama que Jesús realmente ha venido a traerles salvación. Pero Jesús va al templo, y en el templo encuentra que habían hecho un negocio los saduceos, los jefes, el sumo sacerdote. Jesús se indigna y echa afuera todas las arcas de dinero que había ahí, los cambistas, los sacrificios que estaban queriendo hacer y vender estos animales, y luego empieza a tener unas conversaciones con ellos. Antes de eso, va y maldice la higuera,
Y todo esto ven los líderes religiosos y ahí empieza la serie de conversaciones que estamos estudiando. Conversa con los saduceos, conversa con los fariseos, conversa con los herodianos, conversa con los expertos en la ley o los escribas o los maestros de la ley, lo cuestionan sobre el dinero. ¿Recuerdan? Le dicen los herodianos, a ver, ¿de qué está bien dar el dinero al César? ¿Recuerdan esa moneda del emperador Tiberio que gobernó del 14 al 37 después de Cristo? Y fue que en su gobierno de Tiberio, que crucificaron a Jesús, y Jesús dice, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Y Jesús se siente cuestionado, pero él también cuestiona. Al final los cuestionadores salían cuestionados, estos escribas o estos líderes religiosos, y les empieza a hacer preguntas y que ellos no responden. Y Jesús les dice, yo tampoco les responde, pero después los acusa. ¿Recuerdan esa parábola que les enseñé la semana pasada? Que decía, un hombre tuvo un viñedo reflejando a Israel. Y les habló de los empleados que venían y ellos lo mataron y que eran los profetas. Y al final envía a su hijo. Y estos hombres que habían rentado el viñedo dijeron, este es el hijo, lo vamos a matar y nos vamos a quedar con el viñedo. Y él, Jesucristo, nuestro Señor, en el templo, les estaba diciendo a estos maestros, yo soy el Hijo del Padre, yo soy el Hijo de Dios y ustedes me quieren matar. Era una indirecta, directa, porque esto era el asunto de las parábolas. Las parábolas escondían una verdad para aquellos que no estaban interesados en escucharlo, pero las parábolas reflejaban o ilustraban una verdad a aquellos que sí estaban interesados en escucharlo. Y estos maestros, el texto dice, se dijeron, está hablando de nosotros. Ellos ya habían planificado, ya estaban acordando en secreto matar a Jesús. Aquellos que deberían defender la vida, que deberían hacer prevalecer la ley, que la ley protegía a la vida y la ley decía no matarás. Pero ¿qué estaban haciendo? Tramando cómo matar a Jesús. Jesús les dijo, yo sé lo que ustedes quieren hacer con esa parábola. Y ahí está, en medio de todo el templo, y vamos a ver ahora, Jesús cuestiona una vez más y enseña. Del 35 al 37 vamos a ver Jesús hace una pregunta. Del 38 al 40 Jesús advierte sobre la hipocresía de los escribas. Y del 41 al 42 Jesús observa la ofrenda de la viuda. Y del 43 al 44 Jesús evalúa la ofrenda de la viuda. Dice el versículo 35. Mientras enseñaba en el templo, porque todavía Jesús estaba en el templo, Jesús les propuso, ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? 36. David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Jesús cita el Salmo 110, versículo 1. Y dice el versículo 37, si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? La muchedumbre lo escuchaba con agrado. Ahora, ¿por qué está sucediendo esto? Porque Jesús se siente cuestionado y pregunta ahora a los maestros de la ley, le dice, y él no está cuestionando, él está enseñando, él está aclarando un punto. ¿Cómo es que David le dice Señor a su Señor? O sea, porque el nombre mesiánico se llamaba Hijo de David. Pero él decía, ¿cómo puede ser que el Hijo sea más importante que el Padre, a no ser que simplemente es un título, pero no es algo que lo deben tomar de forma literal? ¿Por qué? Porque recuerden que Jesús es antes que David. Jesús siempre existió y él mismo está usando la enseñanza en la teología del Antiguo Testamento para decirles que David estaba hablando de él, de Jesucristo, porque él
es el Señor. Jesucristo es el Señor. Miren, Apocalipsis 22, versículo 16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. O sea, ya el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ratifican y corroboran que Él es el cumplimiento de ese pacto que hizo Dios con David. ¿Y cuál era? Que de tu descendencia iba a nacer un rey, porque Él era el rey, y ese rey iba a reinar para siempre y por siempre, y su trono nunca sería quitado. Ahora, si miramos desde la perspectiva literal, el reino de Judá se acabó el 586 a.C. Y entonces lo que estaba diciendo esa profecía y ese pacto era que de su linaje, por eso es que Mateo y por eso es que Lucas empiezan con la genealogía de Jesús para decir que Él es el cumplimiento, Él es el rey. De Él estaba hablando, Él se identifica como la raíz de esa descendencia de David. Pero dice que esa raíz, ese hijo, era el Señor de David. ¿Cómo es que David lo llama mi Señor? Pues que lo llama porque es más importante. Y era una cuestión de que los fariseos no lo estaban entendiendo, estos maestros de la ley, la importancia, en la revelación de que Jesús es Dios. Ahora, recordemos cosas sencillas. Jesús es superior a David, a Moisés y a todo personaje de la historia. El libro de Hebreos nos dice esto. Esto se conoce en Colosenses como la supremacía de Jesús. Y si Jesús es superior, es supremo, es Dios, solo Él merece ser adorado y alabado. Pero Jesús es el Dios invisible. Jesús es el Dios todopoderoso. Jesús es el Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y Él no quiere y no desea que se le recuerde por una imagen o por un ídolo o por una estatua. ¿Por qué? Porque Él gobierna todo el universo. Entonces, los maestros se quedaban, en verdad, tiene razón. Y la gente lo seguía y decía, pero wow, los está poniendo en jaque, diríamos, ¿no? Les está enseñando a estos maestros que se creían superiores al pueblo porque ellos tenían en mente que eran superiores por el conocimiento que habían adquirido y porque eran los intérpretes de la ley. Y Jesús les dice, pero miren, ahora ustedes quieren hablar de la ley, esto. ¿Cómo es que le dice Señor? Y ellos se quedan pensando y el pueblo dice, wow, qué sabiduría de este hombre. Y cómo los pone a estos orgullosos maestros de la ley. Y créame que hoy hay lo mismo en los círculos cristianos. A veces aquel que conoce más se siente superior, se siente orgulloso. Y cuando conversaba y enseñaba al principio, estos maestros de ese pseudo evangelio de fe y prosperidad se sienten superiores a los demás. Uno de ellos ha dicho últimamente que aquellos, por ejemplo yo, que hablo en contra de ese pseudo evangelio, me va a maldecir con el COVID. Aquellos, dice, ¿no? Ahí está el video, lo pueden ver en YouTube, ¿no? Aquellos que han hablado en contra de él o mal de su ministerio, que Dios los ha maldecido y les ha mandado el COVID. Se atreven a decir esto porque ellos se sienten superiores a cualquier otro pastor, porque ellos son los apóstoles, ellos son los que están en una posición tan alta, ellos son los que con su palabra te bendicen o te maldicen, ellos son los que mandan la enfermedad o que mandan la bendición. Créanlo, así lo hablan. Y es más, hace poco me llegó la invitación de un querubín, yo me reía nomás, ¿no? Hay querubines, o sea, hay muchos que han salido, así que ten cuidado de personas que se sienten superiores a otros del pueblo de Dios. Los pastores no somos superiores al pueblo de Dios. Los pastores somos siervos en el pueblo de Dios. Y ser pastor es un don, es un regalo
que no merezco, que no merecemos, que el Señor nos los ha dado por su gracia y misericordia. Y así que el pueblo miraba y decía, estos, Dios mío, ¿cómo los está haciendo Jesús? Ahora, el 38 al 40, Jesús advierte sobre la hipocresía de los escribas. 38, como parte de su enseñanza, Jesús decía, tengan cuidado de los maestros de la ley. Miren, les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, porque ellos estaban indignados, ¿no? Ahí están estos maestros de la ley. Y lo que usaban se llamaba el talit. El talit es esa ropa ostentosa, o sea, a eso lo llamaban ropa ostentosa porque ellos se ponían para orar y se ponían en el cuello, y entonces eran de colores por cuestiones de las tribus, por cuestiones, esos flecos, era para darles simplemente la algarabía, y ellos lo usaban de forma larga, así como ven vestidos ahí. Y miren que Jesús ya estaba enseñando varios principios. Marcos capítulo 9, versículo 35 dice, entonces Jesús se sentó y llamó a los 12. Y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Marcos 10, 44 y 45. El que quiere ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hasta ahí, miren, hermanos, esto es lo que ya hemos estudiado. Jesús les decía a sus discípulos, si tú quieres ser el primero, vas a tener que ser el servidor. Recuerda claramente las enseñanzas de Jesús. Eso es para ti y eso es para mí. Ahora, ¿cómo se refleja en la vida cristiana? Es que tú tienes que entender que si tú quieres ser el primero, si tú quieres estar en primera fila, si tú quieres estar, que te vean, como por ejemplo me están viendo a mí, deberás de ser el servidor. Si tú deseas asumir un rol protagonista en la iglesia, en la misión de Dios, en ministerio, deberás de ser un servidor. Esto es lo que está diciendo y lo que estamos leyendo. Ahora, eso es lo opuesto hoy día en la iglesia posmoderna, porque la iglesia posmoderna ha puesto a los líderes, y esta palabra líder, recuerda que esa palabra líder no está dentro de la Biblia, sino que se ha formado, y es la palabra líder para decir que tú eres la autoridad, pero eres un dictador y todo lo que tú tienes que decir, la gente te va a obedecer y tienes que hacerlo de esta forma. No es lo que Jesús nos está enseñando. Y les dijo a sus discípulos, y él se puso como ejemplo, y él dijo, ni aún el Hijo del Hombre ha venido para que le sirvan, sino para servir a otros. Esto es lo opuesto a este pseudo evangelio de fe y prosperidad, donde el siervo, supuestamente el siervo o el pastor, al final es el rey. Esto no es así en Calvary Chapel. Hay otras denominaciones probablemente que lo tengan así, pero en Calvary Chapel no vas a encontrar esto. Espero, ¿no? Donde tú vayas vas a encontrar siervos. Siervos. Queremos servir, queremos preparar la comida, queremos servir en las mesas, somos los últimos en servirnos, estamos dispuestos y listos para limpiar, estamos dispuestos y limpios para servir. Y esto, las personas que conocen o que nos conocen lo han podido ver. Esto trae otro efecto, porque hay personas que sí vienen con un orgullo natural, ¿no? Y en lo cual piensan que si uno les sirve, que si uno está sirviendo, entonces ellos pueden menospreciar o faltar el respeto al pastor, al siervo. Obviamente hemos tenido experiencias como estas en estos años, porque es
no es algo normal que un pastor se esté sirviendo un plato o esté sirviendo en las mesas o esté barriendo o esté haciendo algo para servir. No es normal porque las personas se han acostumbrado tanto a humillarse o servir, diríamos, al pastor en muchas ocasiones que les choca y algunos abusan. Pero eso es lo que hemos enfrentado, pero lo que queremos hacer es lo que dice la palabra del Señor, simplemente. Y en un día daremos cuentas al Señor. Era tanto así que Jesús decía en Mateo capítulo 8, versículo 20, las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Miren que Jesús decía eso y que es opuesto a muchos líderes que hoy, créanme, duermen en camas enchapadas de oro. Tú dices, no, pon en el internet, pastor duerme en cama enchapada de oro. Es increíble, yo no tengo mi cama enchapada de oro, por si acaso, como te digo, no todos somos iguales y no puedes poner o generalizar a todos por unos cuantos escándalos que a veces los periodistas los han sacado por las redes sociales. Pero Jesús vivía así y esto es algo que nosotros debemos de considerar. O sea, ¿yo qué digo? Porque estamos hablando de los líderes. El ser pastor es una posición honorable y se debe servir desde esa posición honorable. En cambio, recuerden que el siervo debe de servir y no ser servido. Lamentablemente, hermanos, posiciones honorables suelen atraer a personas que no son honorables. Eso es básicamente lo que hoy vemos y lo que hoy está sucediendo con este pseudo evangelio de fe y prosperidad. Eso es lo que está sucediendo. Porque sí es cierto, o sea, sí somos siervos, sí estamos para servir. Y Jesús fue un siervo y Jesús dijo yo, ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Pero eso no significa que no haya autoridad, que no hay honor en ese puesto o que no hay respeto en ese puesto o que no tienes un tipo, diríamos, de autoridad o poder para hacer o deshacer, hacer algunas cosas dentro del orden religioso. Eso no significa que no lo tengas. O sea, Jesús sirvió a las mesas, lavó los pies de los discípulos, el trabajo de un esclavo, pero nunca perdió su autoridad de ser hijo de Dios, nunca perdió el respeto, nunca perdió el honor. Y eso es que a veces muchos no entienden cuando hablamos desde esta perspectiva de ser un siervo de Dios. Pero lamentablemente, como digo, algunos ven, dicen, oh, el pastor puede hacer esto. Y obviamente a veces las personas tienen esa idea, ¿no? Del pastor. Siempre he batallado con otras denominaciones, iglesias donde me invitan a conferencias y el plato más grande, el primer plato es para el pastor. Y a veces yo tengo que decir, pero se los doy a otro. No, dicen, ¿no? Hay lugares donde el pastor come aparte de las ovejas, ¿no? Si les contara un montón de cosas, pero es la verdad, es que nuestro deseo, especialmente en Calvary Chapel, no queremos ni deseamos ser así. Entonces, estos maestros de la ley se les encargó, miren, a ellos se les confió la preservación de la palabra de Dios, el aprender la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios hacia el mundo y el liderazgo espiritual de Israel. Pero ¿sabes qué? Lo distorsionaron, se olvidaron, lo dejaron a un lado. Y miren lo que sigue diciendo Jesús. 39. A ellos les gusta ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. A ellos les gusta eso, ¿ah? 40. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. ¿Cómo? Sí, peor castigo. O sea, hacemos un resumen. Los escribas, ¿qué eran? O los maestros de la ley, que se los conocía, ¿no? O los intérpretes de la ley. Eran hombres de ocio. ¿Por qué? Eran aquellos quienes miraban mientras otros trabajaban. ¿Por qué? Porque tenían la ropa larga. ¿Cómo podrías trabajar con una ropa larga, elegante? No. Segundo, ellos demandaban reconocimiento de los demás en su caminar con Dios. Y ellos amaban la imagen de un hombre santo. Ellos, ¿qué se llama? Decía la Biblia, las salutaciones.
Tercero, ellos amaban las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, mostrando que ellos demandaban gratificaciones de estatus y privilegio. ¿Qué querían ellos? Posición. Devoraban las casas de las viudas. ¿Qué significa? Se apoderaban de los bienes de los más necesitados y vulnerables y hacían largas oraciones. O sea, su relación con Dios era mucho más espectáculo que sustancia, eran apariencias. Todo eso eran. Por eso esto era el asunto. Jesús dice, cuídense de ellos. Cuídense de ellos. Ellos deberían ser los siervos. Ellos deberían servir en Israel. Pero ahora han distorsionado todo. Yo recuerdo una conversación mientras miraba con otros amigos y recordábamos un poco. Vemos a un hombre en el asunto de la religión, vemos a un hombre que a veces anda en un auto con esos vidrios que son a prueba de balas, que cuesta millones de dólares y viene en un jet y la gente le besa las manos, ¿no? Ustedes ya saben, los religiosos, llega el Papa y todo el mundo, se mueven millones de dólares de fondos, tanto de los que como lo traen y miles de dólares para recibir, para estar en la calle, para hacer los carteles y solamente es para verlo, ni siquiera algunos lo saludan. Y hay un papa que una vez lo saludaron y se limpió la mano, ¿verdad? Y ahí vemos otro en el círculo religioso evangélico, que a veces hay un estadio que lo está esperando, igual viene en una limusina a prueba de balas, y hay personas que solo quieren a tocar el auto, ni siquiera lo van a ver, pero son cristianos evangélicos que quieren a tocar el auto de este predicador. Y nos poníamos a pensar con unos amigos y decíamos, y pensar que Jesús comenzó todo esto entrando con un burro a Jerusalén. Jesús no tuvo un auto a prueba de balas. Jesús no tuvo una limusina a prueba de balas. Jesús no tuvo seguridad. No pidió un hotel 5 estrellas. No pidió un jet. Jesús vino en un burrito, en un burro tan sencillo. Y cuando miró, era el mismo desastre de la religión. Es que eso hace la religión. No es el cristianismo. Isaías 29:13, por eso dice, el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Así que hermanos, si tú estás escuchando esto, amigo mío, o estás queriendo abrazar esta pseudo teología de fe y prosperidad, cuídate, sal de ahí. Porque no vaya a ser que tú mismo estés haciendo lo mismo. De labios, de boca para afuera, solamente te has puesto en una vida religiosa, pero no es lo que dice la palabra. Nuestro deseo es regresar a lo que dice la palabra, a lo que enseñó nuestro Maestro Jesucristo, porque eso es el Evangelio, es la verdad que sale de la boca del Maestro, es el mensaje que sale del Maestro, de su boca del Maestro, es imitar el estilo de vida del Maestro. Eso es el Evangelio, especialmente para nosotros, los pastores. Pero estos maestros de la ley oraban para ser vistos y no para ser escuchados por Dios. Eso era el punto. Lo tenían todo, pero perdieron a Cristo. Y 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 4, me refiero a los pastores o los que están encargados de un staff, de un ministerio, los que están sirviendo en la iglesia. Cualquier persona, dice el texto, 1 de Pedro 2, 5, 2 al 4, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Miren, no debes involucrarte, ni sentirte obligado, ni siquiera si quieres tener ambición de dinero, no. No sean tiranos, dice, con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Siervos, aquellos que están en un staff,
aquellos que están enseñando la palabra, aquellos que están cuidando el rebaño. Yo deseo recibir esa corona de la gloria. Yo deseo, para que esto se logre, debes de vivir como Jesús y debes de imitar a Jesús y no debes vivir como esos religiosos maestros de la ley que querían ser más adorados y alabados ellos que buscar la adoración de Dios. Ellos buscaban las mejores posiciones, los mejores lugares. Ellos querían y se aprovechaban del dinero de otras personas. Ellos querían que la gente, cuando vaya por las calles, vean qué tan santos, qué tan buenos son. Apariencias, religiosidad no debe de haber en nuestras vidas. Por eso me encanta el movimiento de Calvary Chapel, porque me siento como soy, transparente. Y los que me conocen, es así, ¿no? Yo soy normalmente bromista por mi carácter, mi temperamento. Soy bromista. Siempre estoy ahí haciendo hasta a veces cosas que algunos dicen, ay, ¿cómo voy a hacer? Es su buen sentido, ¿no? Pero me siento libre y así soy, así quiero servir. No quiero fingir una vida religiosa, una posición religiosa. No quiero fingir algo que no soy. Cuando hay muchos hoy siervos y pastores que fingen ante las ovejas lo que son. Puede ser que vea mis debilidades. No digo que soy un cristiano perfecto, un pastor perfecto, pero créeme que anhelo vivir con mi Señor. Y si algún día ofendo con mis bromas, porque me gusta bromear bastante, te voy a decir perdóname por haberte ofendido. Me voy a sentir mal porque ¿cómo puedo yo ofender otra vez a las ovejas así, de esta forma? Pero recuerden que mi deseo y el deseo de cada siervo debería de ser ese, reflejar a su maestro. Vamos a terminar del 41 al 42 y con estos versículos. Jesús observa la ofrenda de la viuda. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Miren, Jesús se pone como observador, ahí está, mirando, y dice que en el patio de las mujeres habían 13 de ese tipo. ¿Ves dónde están poniendo las monedas? Son como un tipo de boca de trompeta, se decía, ¿no? Ahí era el lugar, y dice el texto que observaba cómo echaban sus monedas a esas alcancías. Se dice que habían 13 de estos, no hay prueba, no hay evidencia, pero dice que ahí era el lugar donde la gente ponía. Y miren las monedas, ahí tengo unas imágenes, y era como era de lata, sonaba cling, 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 y les encantaba eso. Y miren que es interesante que Jesús los está viendo. ¿Sabes qué me hace ver esto? Que Jesús nos ve cuando damos y Él se da cuenta cuánto damos. Vuelvo a repetir, miren, Jesús nos ve cuando damos y Él se da cuenta cuánto damos. Eso es algo que tú tienes que tenerlo muy, muy, muy presente. Porque Jesús sabe qué haces con tus finanzas, qué haces cuando viene tu paga, tu dinero, te depositan en tu cuenta o te pagan en efectivo. Jesús te ve cuando tú das para su reino, para su gloria, para la extensión de su reino, porque hay que dar a Dios lo que es de Dios y hay que dar a César lo que es del César, que eso es lo que hemos aprendido hace poco. Y lo que está hablando el asunto de finanzas acá. Pero también recuerda que Jesús te ve y Jesús se da cuenta cuánto das. Ahora, algunos tienen siempre problemas como eso, ¿no? O sea, hay preguntas que siempre me dicen, pastor, ¿cuánto vamos a dar? O sea, ¿el diezmo es del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Y creo que es interesante que en mis conclusiones, normalmente las personas que están preguntando si es diezmo del Antiguo o del Nuevo o cuánto vamos a dar, están buscando en el fondo dar menos de su 10ª parte. En el fondo están buscando una excusa para no dar. Aquellas personas estoy diciendo, ¿no? Pero recuerda que Jesús, Él está más interesado en cómo damos que cuánto damos. O sea, Jesús ve más el motivo
y el corazón. Y dice que habían ricos, personas que estaban dando, miren como la foto, daban y soltaban la moneda para que los demás lo vean. O sea, era como una fila, como estar hoy día es el país, el mundo de las colas, de las filas, ¿no? Sacaban sus monedas y empezaban a dar, y todos lo miraban. Y cuanto más sonaba las monedas o echaban, uy, este dio más monedas. Imagínate, uno da, pum, una monedita, pum, 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 3 moneditas, ¿no? Pum, 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 8 moneditas, de repente, ¿te imaginas? Era un espectáculo y Jesús lo miraba, ¿no? Jesús estaba ahí viendo, dice, ¿cómo da? Mira, yo sé quién es él, porque Jesús es Dios. Mira, Felipe, cuánto da. No, mira, Carlitos, cuánto da. No, mira, Luis Enrique, cuánto da. No, mira, Antonio, cuánto da. Mira, Luis, cuánto da. Mira, está mirando, porque Jesús te ve, hermano. Hermano, Jesús te ve si tú das o no das. Yo no veo, pues, ¿no? Pero Él te ve. Y no solo lo que tú das, sino cuánto das. Y el versículo 42 dice, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Miren la viuda, a las justas, llega 2 pequeñas moneditas, diferentes a las otras que les he mostrado en la foto, porque estas eran las moneditas que eran casi insignificantes. Ahí vemos la viuda. Miren, ¿qué eran esas 2 moneditas? Se dice que el salario de un soldado o de una persona era un denario, o sea, era el salario, el jornal. Por ejemplo, si hoy día fuese 100 soles, 80 soles, 100 soles. Estas 2 moneditas que se llamaban en la palabra, en otras versiones le dice blancas, eran el 1%. ¿Cómo? Si el 1%. O sea, si tú tenías 100 soles como tu salario por tu jornal, esto era como un sol. Ella dio un sol, o ella dio $1, para que lo puedan entender. $1. $1. Eso es lo que dio. Mientras que todos los demás daban sus 30 soles, 50 soles, sus $50, sus monedas, los hacían sonar, algunos... Ella vino y dio. Ahora, en ese tiempo, ¿para qué alcanzaba $1? Pues para un menú, para un almuerzo, para una colación, como uno lo pueden decir, ¿no? Para eso es que alcanzaba. Y esta viuda, miren que Marcos cómo contrasta que los maestros de la ley dice que se aprovechaban de los bienes de la viuda. Es decir, ¿por qué hacían esto? Porque ellos sacaron un estudio, una enseñanza y decían que si las mujeres querían realmente ganarse una posición en el cielo, porque recuerden que las mujeres viudas eran menospreciadas por la sociedad en ese tiempo, en ese contexto, y entonces ellos decían, en el cielo tú te vas a ganar un lugar mejor. ¿Y cómo lo vas a hacer? Tratando bien a los maestros de la ley, cuidándolos bien. Y entonces las mujeres viudas que tenían poco dinero, les daban a veces de sus bienes, a veces los atendían de una forma espectacular y a ellos les gustaba eso. Obviamente que no tenía respaldo bíblico, pues, pero ¿quién le podía cuestionar a un maestro de la ley? Por eso es que cuando Jesús les decía, ¿cómo dice que David es el Señor? Y ellos se quedaban así, y el pueblo decía, ¿ves? Estos que se creen superiores por su conocimiento, ahora Jesús viene y los está haciendo trizas, ¿no? No pueden contestar, están ahí boca a boca, están ahí en el templo. Pero el Evangelio de Marcos contrasta que mientras ellos a la persona más vulnerable lo maltrataban, le quitaban los bienes, se aprovechaban y eran orgullosos, viene una mujer viuda, maltratada, una mujer que era menospreciada, una mujer humilde, una mujer que probablemente estos maestros de la ley le habían quitado todo su dinero y decía, ya no tengo más. Señor, lo dejo. Y si me muero, Señor. Eres mi única esperanza. Eres mi todo, Señor. Te lo dejo todo ahí, porque la Biblia dice dejó todo. Todo.
todo lo que tenía, no dio el 10%, no dio el décimo de esas dos blancas, de esas dos monedas, no dio el diezmo. ¿Sabes cuánto dio? El 100%, por eso se llama todo. Versículo 43 dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre, y Jesús sabía que era pobre, ha echado en el tesoro más que todos los demás. Miren la enseñanza de Jesús, y Marcos lo pone a propósito, porque todos los demás echaban de lo que les sobra, pero ella dio de una manera sacrificada. Esto es lo mismo que hizo David en 2 Samuel 24:24, pero el rey le respondió a Araúna, eso no puede ser, dijo David, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten, te lo compraré todo por su precio justo. Y fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. O sea, ese es el mismo principio que se ve en el que es y el que tiene el corazón de Dios, el siervo, el rey, siervo y rey, David. Agarró y miró, cuando le donaron este terreno, dijo, mira, tú eres el rey y aparte que es para Jehová, Araúna dijo, te doy el terreno, esos animales y hazlo. Y David dijo, no, yo no lo voy a hacer, porque la verdadera forma de dar debe de ser sacrificial. Yo no voy a dar nada a Dios que no me haya costado. Ahora, ¿en qué se parece esto a nosotros? Yo sé que tu trabajo es duro, es pesado. Yo sé que todo trabajo cuesta, es sacrificio, es sacrificial. Que tú trabajes de tal hora a tal hora, de lunes a viernes, de lunes a sábado, y al final del mes te recibes un salario, una bonificación, dinero. Y ahora tú miras y dices, tengo dinero, pero tengo cuentas, pero tengo que hacer esto, pero que tengo... Bueno, tú lo miras y tú dices, bueno, Señor, lo siento, esta vez no hay para ti. Tú puedes tener esa actitud o puedes agarrar y decir, me ha costado conseguir este dinero, pero esta es la mejor ofrenda, que lo que me ha costado, te lo doy a ti, Señor. Primeramente a ti. Miren, 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 7 dice, recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, pero no de mala gana ni por obligación. ¿Por qué? Porque Dios ama al que da con alegría. Hermanos, ahora dice, pastor está hablando fe y prosperidad, el que siembra, el que... Es que ellos lo han tergiversado, esa pseudo evangelio lo ha distorsionado, pero en nada le quita lo que está aquí la palabra. El que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. ¿Y qué está hablando esto? Que simplemente da lo que es del Señor. Si yo tengo un terreno de 100 metros y yo quiero una buena cosecha, yo no voy a agarrar y echar 6 granos, ¿me entienden? De semilla, 1, 2, 3. Y Señor, yo te pido ahora que tú lo bendigas y tú que eres divino y vas a hacer multiplicar. No tiene sentido, no tiene lógica. Y sabes, sí puede ser un milagro, pero la verdad es que no va a funcionar. Lo único que vas a tener es 6 choclos, ¿no? Si vas a sembrar choclo, digamos, 6 semillas, vas a tener 6 choclos. Entonces me dirán, entonces, ¿cuánto de semilla necesito para 100 metros? Bueno, ponte pues 100 semillas, pum, 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 pum. ¿Y qué voy a tener? 100 choclos. O sea, si yo siembro 6 semillas, eso es escasamente voy a cosechar. Pero si yo siembro en abundancia, que significa lo correcto, lo que es, lo que dice, lo que tengo, lo que recibo y sacrificadamente lo doy, pum, pum, pongo mi semilla, pues eso en abundancia. ¿Qué voy a cosechar en abundancia? Pues si están saliendo 100 choclos, sí, pero 100 choclos ¿qué dan? ¿Cuántas mazorcas? Que es diferente de 6 choclos. ¿Y cuántas mazorcas? Esa es la abundancia. La abundancia está medido conforme al sacrificio que te ha sido, obviamente, ganar ese dinero. Por eso dice, cada uno debe dar lo que propuso en su corazón, pero no desde mala gana,
No agarres y dices, el pastor está diciendo que dé. No. En otras palabras, dice con tacañería. Dice, no, ya que con estos 100 soles, ¿qué haría? No sé, un par de pizzas, no sé, ¿qué hago? Mi jean, mis zapatillas. Y bueno, y tengo que darlo. No des, no des, no lo des, no lo des de mala gana. Obligación, porque hay unos pastores amenazan, y tienes que dar, maldito serás con maldición. No des ni por obligación, dalo con alegría, porque es un privilegio dar, porque es tu Dios que te ha salvado y porque a Él, miren, tiene ese derecho porque tú estás usando su piso, su terreno, la creación. Tú eres parte de su creación. Todo es de Dios, todo lo creado. Y es más, los sistemas creados, todo es de Dios. Y más, tú le perteneces a Dios porque eres hijo de Dios, su derecho de redención. O sea, el dar generosamente revelan el corazón del dador. Jesús, hermanos, nos enseñó que el espíritu de dar determina el valor de la ofrenda más que la cantidad. ¿Eso qué significa? Que el valor de la ofrenda determina qué es lo que le cuesta al dador. Y algunos dicen, pero es que no puedes hablar así que le cuesta, porque es sacrificio. Yo también trabajo, el ministerio es trabajo, yo hago un trabajo sobre trabajo y todo es trabajo, es sacrificio, es esfuerzo. No estamos menospreciando, ni Jesús está menospreciando el dinero que están dando aquellos ricos. No está menospreciando eso si tú das. No lo está haciendo. Pero es lo opuesto, ser alabado por Dios por dar de la forma correcta. Versículo 44. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía. ¿Sabes cuánto echó? 100%, todo su sustento. Y Jesús los mira y dice, tienen que aprender ustedes, discípulos, esto. Ya aprendieron que el primero va a ser el servidor. Ya aprendieron que no imiten a esos religiosos, no imiten a esos escribas, fariseos, herodianos, saduceos, no se crean más superiores que otros. No se sientan orgullosos, no estén buscando las primeras filas, no estén buscando el reconocimiento, no estén quitando y aprovechándose del dinero de los más vulnerables. No lo hagan, por favor, porque ustedes tienen un ministerio, van a salir a predicar. No lo hagan. Pero también aprende algo. Aprende. Hay que darlo todo al Señor. Ahora con este mensaje, algunos dirán, entonces voy a dar todo mi casa. No, esos son del pseudo evangelio de fe y prosperidad. Y tampoco te está diciendo ahora, oye, todo tu salario, Señor, hermano, amigo, ponlo. No, no te voy a decir eso. Lo que está enseñando realmente Jesús en el fondo es que entiendas que hay principios básicos e importantes entre tu prioridad, entre quién es Dios realmente para ti, y se ve y se refleja en la forma en que tú das de tu dinero. Hermanos, en el capítulo 9, los discípulos discutieron entre ellos sobre quién era el más grande. En el 9, 33, 37. En el capítulo 10, Jacobo y Juan pidieron un lugar de honor en el reino de Jesús. Capítulo 10, 35 y 45. Ahora en este capítulo 12, Jesús les demuestra el verdadero significado de la grandeza. ¿Qué les está diciendo? La viuda. Esa es la grandeza. Esa es la grandeza del cristiano. Eso es la grandeza del siervo de Dios. Eso es digno de ser elogiado, alabado. Miren qué interesante, ¿verdad? Mientras que los demás daban, lo que llama la atención a Jesús es esta viuda. La viuda retó la manera de pensar de algunas personas que dicen, daré cuando tenga más. Algunas no. Ahorita ni me alcanza, pero cuando tenga más voy a dar. Mentira, que cuando tengas más nunca vas a dar, porque si no empiezas ahora, no lo darás más adelante. También desafía esa manera de pensar, yo estoy más bien para que me den y voy a dar, no manchen, no digan, no molesten. No tengo para dar. Estas personas dicen, yo no tengo, soy, Dios mío, rebuscan el bolsillo, dicen, no tengo. Entonces, ¿de qué vives? ¿Y por qué tienes tus televisores de 60 pulgadas, de 80 pulgadas, no? ¿Y por qué tienes tan? Es que no tengo.
Y si no tuvieras, pues no tendrías esas cosas, esos bienes materiales. Porque simplemente es una cuestión de pensamiento. Porque simplemente quieren imitar a estos fariseos, saduceos. Simplemente quieren seguir una vida religiosa y no están dando toda su vida a Dios. Y dar toda su vida a Dios incluye tus finanzas, tu chequera, tu billetera, tu cuenta en el banco, no sé cómo, para que lo puedas entender, en tus finanzas. Todo es de Dios. Obviamente Pablo sustituye y pone esto, dice, cada uno debe dar y separar el primer día de la semana. Si tienes un negocio propio, separa el primer día de la semana, dice en Corintios, en otro versículo, y separa aparte. ¿Por qué es importante? Porque Pablo decía, todo el mundo sabe, ¿no? Que si tú ves el dinero lo empiezas a gastar, pero tu prioridad comienza cuando si tú recibes estos 1,000 soles y agarras y dices, bueno, 100 soles del Señor, lo pongo en un sobre, eso no lo uso, no lo gasto, eso es del Señor. ¿Y qué? ¿Qué más tienes que hacer? Conforme has sido prosperado, tienes que dar al Señor. Esto es lo que trae estos versículos. Y por eso estudiamos la Biblia versículo por versículo. Y algunos dirán, seguro que el pastor sabe que no doy. Yo no sé quién da. En Calvary Chapel no sabemos quién da y nos cuidamos de esa forma que Jesús mismo nos dijo, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. O sea, hermanos, sea lo que demos de manera sacrificada para Dios, Él lo ve y se agrada en ello. Una vez más, no importa la cantidad. Lo que importa realmente es la manera sacrificada que tú das para Dios. Para muchos puede significar un sol, o 5 soles, o 10 soles, o 100 soles. Es la manera sacrificada para Dios. Pero para muchos, un sol no es nada. 50 soles no es nada. 100 soles no es nada, es lo que les sobra. Puede ser cualquier ofrenda. Recuerden que es lo más importante, recordar la actitud. Él te ve cómo das y cuánto das. El Señor lo ve y ¿sabes qué? Se sorprende. Esta viuda lo sorprendió. Dijo, mira, para un momento. Eso es la grandeza. Eso es digno de alabar. Eso es entender que Jesús es el Rey de tu vida. Es lo primero en tu vida. Eso es lo que necesitamos tú y yo entender. En estos días hemos visto cómo Dios ha provisto nuestra casa. Nuestro deseo siempre ha sido dar, todo es del Señor, hermanos. Y a veces he tenido conflictos y algunos pastores que tienen esa misma actitud me cuentan lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces miembros de su familia dicen, todo es la iglesia, todo para la iglesia, ¿no? Tú compras y estás pensando iglesia, porque esto es nuestra pasión. Y damos, y damos. Y Dios no nos ha hecho faltar nada en estos tiempos que hemos pasado difíciles. Te animo a que pruebes a Dios. Voy a terminar con 4 conclusiones. Primero, Jesús es Dios y es superior a toda su creación y sus criaturas. Segundo, los pastores o siervos recibirán la corona de gloria si imitan a Jesús y no a los maestros de la ley. Y tercero, Jesús ve cuánto das y con qué actitud das tus ofrendas y diezmos. Y cuarto, Dios bendice al que pone a Dios en primer lugar en sus finanzas y da con alegría. ¿Estás siendo fiel en tus finanzas en estos días? Eso es símbolo de que tú has puesto a Dios en primer lugar. ¿No estás siendo fiel a Dios en tus finanzas? ¿No estás dando tu 10ª parte? ¿No estás dando tus ofrendas o tus diezmos al Señor? Empieza a hacerlo hoy. Vamos a orar. Pídele perdón y dile, Señor, estaba desconfiando, porque eso era desconfianza. Perdóname, no te fui fiel. Hay que ser fiel. Dios es el primer lugar en tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno y compasivo con nosotros. Gracias, Padre, porque
Vemos este contraste entre estos líderes religiosos y una mujer muy humilde. Y la grandeza está en la humildad. Mientras otros daban de lo que sobraban, esta mujer dio todo lo que tenía. Y la grandeza está en dar todo lo que tenemos, toda nuestra vida, todos nuestros dones, todo, Señor, es tuyo. Y una vez más ratifico mi devoción y mi entrega a ti, Señor. Y oro por mis hermanos que están siendo fieles en sus finanzas, dando sus ofrendas o sus diezmos o su décima parte, que tú sigas bendiciendo, prosperes a cada uno de ellos, Señor, y que realmente puedan ver cómo tú eres Dios, el Dios que no debe a nadie, el Dios que da en abundancia. Y oro por mis hermanos que han dejado de dar, que han tenido desconfianza o miedo de que no van a tener dinero, que no van a tener sustento. Señor, perdónalos y que empiecen a dar y que puedan probar y comprobar cómo eres tú y a qué te agrada a ti, Señor. Gracias por todo esto. En tu nombre oro así, Señor. Amén. Dios te bendiga, y si este mensaje ha sido de bendición, no te olvides compartir por las redes sociales. Y Calvary ha puesto en medio de esta pandemia una cuenta que es de uno de los tesoreros, y ahí puedes dejar tus diezmos, tus ofrendas en un agente de BCP o usando Yape o usando las aplicaciones del banco BCP o aún un PayPal. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.